Hola, un placer. Mi nombre es María José Nadal Barrueta y el día de hoy estaremos hablando de las corrientes psicológicas en la educación. Primeramente, me gustaría destacar que esta investigación se hizo con el propósito de nosotros tener una amplia perspectiva en relación a la educación. Se comprende el desarrollo humano de diferentes maneras, por lo tanto, es importante tener bastantes puntos de vista sin tener que mencionar pues lo que es la diversidad en las personas. Empezamos con nuestra primera corriente, la cual viene siendo el constructivismo, el cual nos habla o quiere explicar, mejor dicho, cómo las personas comprenden su realidad en base a las cosas que ellas viven y cómo asimilan las experiencias. En referencia a lo que viene siendo la educación, el constructivismo se enfoca en entender cómo el estudiante asimila la información suministrada, es decir, cómo se produce el aprendizaje desde este enfoque. Cabe destacar que el constructivismo nace en el siglo XX debido a que en ese entonces predominaba lo que viene siendo el conductismo y el psicoanálisis. El constructivismo nace como una crítica de estas dos corrientes. Eso es debido a que pues básicamente el conductismo se enfocaba únicamente pues en la conducta de la persona y el psicoanálisis pues en el inconsciente. El constructivismo se enfoca en estudiar el aprendizaje consciente y la asimilación consciente de la persona. Cuando nosotros hablamos de constructivismo es inevitable hablar de Jean Piaget y Lev Vygotsky. ¿Por qué? Porque en relación a la educación, el constructivismo tiene un gran impacto cuando hacemos una educación activa. ¿A qué me refiero con esto? A que ambos autores sostienen que la educación tiene que ser interactiva con el estudiante. Por lo menos en el desarrollo humano, Jean Piaget describía que el niño para poder aprender debe tener una relación intrínseca con su entorno. Es por esto que el rol de docente en el constructivismo es diseñar contextos o escenarios en el que el niño se sienta motivado a través de la curiosidad y la experimentación a aprender de su entorno. Por otro lado, Lev Vygotsky pues también sostenía que el aprendizaje debe ser guiado por un adulto de manera activa. Las actividades que al niño le parezcan complejas van a ser respaldadas por el adulto. Ahora bien, si hablamos de las implicaciones y las dificultades que puede encontrar esta corriente, es que pues a la hora de aplicarla se necesita un profesional docente que sea altamente calificado, capaz de diseñar los contextos de los cuales les estaba diciendo. Y pues una de las dificultades también pues es el factor tiempo y dedicación, pues estos escenarios necesitan ambas cosas de manera demandante, por así decirlo. Ahora bien, podemos hablar de la psicología humanista, la cual la verdad abarca un punto muy interesante. En la educación, la psicología humanista busca sobre todo que el niño se encuentre en un entorno empático y seguro para de esta manera garantizar el aprendizaje. Está comprobado que los niños tienen un aprendizaje deficiente cuando se encuentran en un entorno hostil. Esto puede ser que en el aula de clases haya bullying, que no haya suficiente parte de comprensión por el docente, que de repente el estudiante no se siente comprendido, se siente discriminado, y todos estos factores suelen ser un gran impedimento para la educación y aprendizaje del niño. Cuando nosotros hablamos de psicología humanista, nos encontramos un autor muy trascendental en esta teoría, el cual viene siendo Maslow. Maslow en su momento propuso una pirámide que nos habla sobre las necesidades de los niños, o bueno, en general de las personas, y cómo estas son indispensables para llegar a la autorrealización. En el ámbito educacional podemos ver esto también traducido al aprendizaje como la meta objetiva. Por decir, la pirámide de Maslow nos habla de 5 niveles. Vamos a decir que 4 son los niveles indispensables para llegar a la cima del éxito, por así decirlo. Primeramente, encontramos las necesidades fisiológicas, las cuales son las básicas: comer, respirar, descansar. Es evidente que un niño con hambre, con falta de sueño,
no va a tener un rendimiento necesario o completo para las actividades escolares. Ahora está la parte de la seguridad, seguridad física, tener un techo, un ambiente en el que se sienta tranquilo. Volviendo al ámbito de la educación, un niño que no se sienta seguro en su hogar, que de repente se la pasa en una mudanza, se encuentra en un entorno no seguro, no va a tener la suficiente atención ni concentración en el aula de clases. Lo mismo pasa con las habilidades sociales. La persona necesita sentirse segura en un entorno social para poder desenvolverse de manera correcta. En el ámbito de la educación, el niño para poder desarrollar habilidades sociales necesita sentirse seguro y esto va del lado de la estima. ¿Qué tanto un niño necesita sentirse valorado, comprendido, entendido por el entorno que lo rodea? Ya estamos hablando de los otros compañeros y del profesor. Cuando todas estas necesidades se ven saciadas, el niño se siente completamente seguro en su entorno, puede dedicar su atención al aula de clases y por lo tanto completar sus actividades de manera exitosa. Ahora bien, tenemos nuevamente la teoría contextual. Aquí tenemos que hablar otra vez de Vygotsky, porque él es el fundador de la teoría contextual. Esto quiere decir que en un ambiente de clases, el docente debe tener en consideración los factores socioculturales que pueden estar influyendo en la educación, así como también tener en cuenta que no todas las culturas perciben la educación y el éxito o el avance de la misma manera. Esta teoría es muy interesante de explorar porque en esta el docente invierte el rol con el estudiante, permitiendo que el estudiante se desenvuelva en el rol del maestro también, haciendo que el aprendizaje sea recíproco. Esta teoría yo la considero una de las más importantes porque a la hora de la educación en un contexto educativo suele haber mucho sesgo cultural. Eso puede permitir que en un aula de clases haya discriminación. Ahora bien, teniendo en consideración esta teoría y llevándola a la práctica, podemos ver que los niños tendrían que hacer sus actividades de manera grupal, en pequeños grupos. Esto dando chance a que ellos tengan una relación de diversidad. En esta teoría se promueve el intercambio cultural y la aceptación por las diferentes costumbres que pueden haber en un aula de clases. Como dije anteriormente, lo importante de esta teoría es comprender que no todas las culturas perciben el éxito y el aprendizaje de la misma manera. Lo que para nosotros puede significar un avance, no tiene por qué representar lo mismo para otra cultura. Ahora bien, después de haber hecho un análisis comparativo, me gustaría más que todo destacar las diferencias y las similitudes de cada una. Vamos a empezar con las diferencias. Ambas, bueno, todas, mejor dicho, tienen diferentes enfoques, tienen diferentes objetos de estudio. En este sentido, el mayor compromiso de la psicología constructivista busca es entender cómo el niño asimila la información y en base a eso saca la conclusión de que el aprendizaje tiene que ser activo, interactivo. La psicología humanista no solamente busca estudiar la asimilación, sino que va más al exterior, al entorno del estudiante. Se pregunta cómo puede influir este entorno en la manera del estudiante de ver las cosas y de reaccionar al entorno educativo. Y la teoría contextual busca es tener en consideración los factores más allá del entorno institucional. Ya busca comprender las costumbres, las maneras de pensar de la persona según la cultura y etc. Asimismo, esto va de la mano con los diversos métodos de estudio. Como les comentaba, pues el constructivismo busca estudiar la psique de la persona, busca estudiar cómo se asimilan las cosas. El humanismo estudia ya directamente desde la institución y la teoría contextual estudia directamente desde las culturas y los hogares de los niños. Ahora bien, desde las similitudes, podemos entender que comparten métodos de enseñanza.
Dicho esto, entendemos que estas tres teorías o corrientes coinciden en que el niño no es un receptor pasivo, lo perciben como un agente activo que interactúa con el entorno y que necesita de esta curiosidad de interacción para poderse desarrollar de manera integral. De igual forma, todas se interesan por el desarrollo humano. Todas muestran un interés. El constructivismo busca explicar cómo se desarrolla la persona en base a las asimilaciones que hace. El humanismo estudia cómo se desarrolla la persona en base a las necesidades que ésta tiene, y la teoría contextual explica cómo se desarrolla la persona en base a la cultura de la que ésta pertenece. Otra similitud bastante curiosa es que comparten dificultades en la aplicación. Todas requieren bastante tiempo de planificación, todas requieren bastante dedicación por parte del docente y todas requieren bastante nivel de profesionalismo. En este sentido, pues ya tendríamos que aplicarlas en un contexto más específico. Por decir, se puede llegar a dificultar la aplicación de estas en un entorno de un aula de 35 niños. Entonces, estas tendrían que aplicarse en grupos más pequeños. Ahora bien, les traje unos ejemplos de cada corriente de cómo esto se puede aplicar de manera directa. En el constructivismo tenemos el debate, porque de esta manera podemos entender cómo los niños asimilan la información según el intercambio de ideas que estos pueden tener. Ahora, en la psicología humanista tenemos el aprendizaje basado en proyectos. Esta es bastante interesante porque el aprendizaje basado en proyectos se trata de que el niño directamente tiene una interacción con el entorno y él es dueño del proyecto, él es autónomo. Entonces, el objetivo de esta actividad es que él busque soluciones ante una problemática de la comunidad. En el ejemplo concreto que les traje puede ser que una maestra, en lugar de decir que los niños escriban un ensayo aleatorio, busquen soluciones para un problema de la comunidad, enviando cartas al gobernador, etc. En la teoría contextual incluí un ejemplo muy bonito a mi parecer, que puede ser que los niños a través de tecnologías digitales utilicen una aplicación, una tablet, para crear un mapa de la comunidad. Este mapa puede guiar a un sitio turístico o alguna actividad que se desee realizar. Bueno, sin nada más que decir, agradezco mucho la oportunidad de haber presentado esta actividad y pues me despido, ya se despide mi persona.